Voy a arrancar con Cristóbal García Huidobro para poder entender el concepto de la aristocracia castellano-vasca. ¿Qué es y a qué se refiere? A ver, en realidad es un concepto que es dudoso hoy día, digamos, que nadie lo sostiene, pero el recuento clásico, digamos, es que durante el siglo XVIII tú tienes una segunda o tercera ola migratoria, digámoslo, de población a una colonia que es relativamente insignificante como Chile. Literalmente Chile está cayéndose del mapa dentro del Imperio Español y no era particularmente una colonia rica, no era una colonia próspera tampoco, pero ocurre justo que hay un problema en el Perú que necesita mucho trigo y muchos productos que por desgracia ellos ya no pueden producir y por lo tanto Chile encuentra un mercado precisamente para su propia producción y además hay un cambio de matriz económica del sector silvoagropecuario, el sector agrícola y fundamentalmente cerealero. Entonces justo eso coincide con la llegada de estas personas que coincidentemente serían personajes que vienen de la zona del centro de España, que Castilla, la Nueva Castilla la Vieja, y también de la zona del País Vasco, ¿ya? Francisco Antonio Encina, de hecho, tiene toda una tesis un poco racista sobre el tema de que esta gente muy industriosa, muy trabajadora, etcétera, a diferencia de los andaluces que vienen del sur de España, que son gente floja, igual que los extremeños, que habrían sido la primera ola de colonización en Chile. Y con el tiempo, estas familias, que son de origen castellano y vasco, que son gente muy dedicada al trabajo, muy austeros también, habrían creado esta élite o nueva élite mezclándose con la población que ya existía en Chile y que se habrían dedicado a explotar el sector agrícola, el sector minero, el comercio, etc. Aristocracia porque finalmente esta gente lo que habría intentado después de haber conseguido fortuna material, digámoslo, era conseguir también una especie de fortuna simbólica, es decir, ya que tú tenías todo asegurado, todo tu pasar, digámoslo, por esta vía desde el punto de vista económico, ahora tú necesitabas distinguirte del resto. Entonces, ¿cómo lo hacías? Estableciendo un mayorazgo, que era esta institución jurídica en la cual el hijo mayor varón heredaba todo el dinero de la familia, después tenía que mantener al resto de sus hermanos, o en su defecto, si no había un hijo mayor varón, digamos, seguía el segundo hijo hombre, o en su defecto las hijas, ¿no? Y así tú mantenías la misma fortuna dentro de un mismo apellido. Y lo otro era comprar un título de nobleza, ¿no? En Chile la mayor parte de los títulos de nobleza son comprados, no son concedidos por la monarquía, en el sentido así como un honor para ti, salvo 2 o 3. Sí, entonces, Cristóbal, ¿sí? Una monarquía que está con serios problemas financieros. Claro, también. Y que tiene que vender títulos para... Tiene que hacer caja. Tiene que hacer caja. Pero buen negocio. Pero buen negocio. Además, piensa tú, si tú lo tomas en comparación, hay un estudio que es muy antiguo, que es el de Domingo Amunátegui, que es de finales del 19, que te muestra todos los mayorazgos y títulos de nobleza que había en Chile, que eran como 18. Si los comparas con el Perú, que eran más de 200, o si los comparas con México, que son más de 1000, tú te das cuenta de que, claro, el mercado chileno era considerablemente más pequeño. Entonces surge toda esta idea de que esta gente de origen castellano-vasco se transforma en una burguesía o una burguesía aristocratizada, como decía Sergio Villalobos, para después transformarse en esta aristocracia industriosa, trabajadora. Ahora, hoy día esa tesis no se sostiene fundamentalmente por los conceptos racistas que están detrás de ella y además porque la historia tiene muchos más bemoles, digámoslo, en cuanto a cómo se fueron formando estas fortunas en el siglo XVIII. Andrés Solimano, podríamos considerar entonces que estas primeras fortunas, ¿no? Muy ancladas en el latifundio, vienen a ser los primeros grupos económicos de la época. Sí, a ver, en el siglo XIX y principios del siglo XX, la principal fuente de desigualdad en Chile era la tenencia de la tierra. Había un enclave que era el sector minero, en gran medida que estaba en manos de propietarios ingleses, North y otros empresarios que venían de Gran Bretaña, ¿no es cierto? El término grupo económico es más moderno. Yo diría, fue la formación de una élite terrateniente, una especie de oligarquía. Yo te lo planteo como un símil, ¿no? Claro, a lo que hoy día podríamos entender. Una oligarquía y una estructura de propiedad de la minería. Se forma una especie de clase capitalista en torno a esas dos actividades. La industrialización del país vino después, ¿no es cierto? En los años 30, con la Corfo, los 40, 50, y ahí se creó una especie de burguesía industrial, una clase propietaria de los medios de producción o capitalismo industrial. Pero antes fue minero y de servicio, y ahora
en los últimos 20 años en que el sector manufacturero, sobre todo recientemente, pero una tendencia que viene ya un par de décadas, el sector manufacturero llega a un 10% del Producto Interno Bruto, según un estudio de ACIMED, que es comparable con el tamaño que tenía a principios de la década del 30, antes de la creación de la Corfo. Entonces volvimos a ser de alguna manera una economía minera y de servicio, otra minería, y antes estaba el salitre y el cobre, otros servicios, sector financiero, comercio, etcétera, pero esos son los dos sectores dominantes y las élites económicas dueñas del capital en esos dos sectores. Hay una digamos, un origen histórico, pero interesante, que se vuelve a replicar más o menos una estructura productiva similar a otro nivel de ingreso.